¿Qué tal? Buena jornada para todos. Bienvenidos a este primer video, jornada de miércoles. Hoy sí, es un Pilati de miércoles, porque tengo tres temas importantes. Uno es una absoluta novedad, el otro es algo que está ya en la tapa del libro que va a empezar a generar problemas y preguntas y respuestas, y obviamente esa gran expectativa sobre lo que puede suceder ahora con la revancha sí o la revancha no de Lester Martínez con Christian Mbili. Les voy a hablar de esos tres temas, pero el más importante, con el cual quiero abrir este primer video de miércoles, tiene que ver con una información que recién estoy procesando, me llegó a través de mis fuentes. Habría una gran molestia, una enorme molestia que podría provocar incluso una ruptura de relaciones entre Turki Al-Sheikh y Dana White, nada menos. Atención con este tema. Hubo una especie de conflicto, un entredicho, un desentendimiento entre los dos en la jornada del sábado con el famoso bono de los $100.000 que al estilo de la UFC se iba a entregar en función del rendimiento. Obviamente esos $100.000 junto al anillo de diamantes que puso allí para entregarle al ganador el Consejo Mundial de Boxeo debió ser entregado a Terence Crawford. De acuerdo a la información que me llegó, parece que Dana White le dijo a Turki Al-Sheikh que no era necesario. Pero en ese aspecto, en primer lugar, le quitó la responsabilidad de hacer el anuncio al propio Turki, que era el dueño de la fiesta, y después tomó una resolución de manera tangencial de no entregarlo. No sabemos si después lo entregó, pero la información que me están suministrando eso es que provocó dentro del grupo allí de Turki Al-Sheikh una enorme molestia. Hubo discusión inclusive entre Turki y Dana White, y aventuran mis fuentes a declarar de que todo esto está poniendo en peligro esa sociedad naciente entre TKO y Turki Al-Sheikh, es decir, Sela y todo lo que significa, que simboliza en términos de inversión monetaria en este engendro que ha creado Dana White con la liga TKO. Parece que las cosas no empezaron de la mejor manera, lo que se va a sumar a algo que les voy a hablar en el próximo bloque, que es la molestia que existe a nivel de los titulares, de los presidentes de los organismos de boxeo, que podría generar ya novedades en las próximas horas. Pero por lo pronto, la información que seguramente va a explotar en las próximas horas es de un posible conflicto serio entre Turki Al-Sheikh y TKO a raíz de un error cometido allí dentro de los protocolos por el mismísimo Dana White con ese bono de los $100.000. Hay que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero está picando y se está extendiendo entonces allí un bochinche entre los principales de la naciente liga TKO. El otro tema importante, tema caliente para las próximas horas, es lo que va a pasar con esos títulos, esos cinturones que ahora tienen las 168 libras Terence Crawford. Por lo pronto, y ese es el tema, ¿no?, que apareció allí en la portada, pasaron de un garaje al otro. Es decir, los tenía secuestrados Canelo Álvarez. Mucha gente se está alegrando. Basta ver las reacciones en los foros, que son miles de comentarios en general, todos volcados a eso de que, por suerte, los títulos se van a disputar. Cuidado con lo que están deseando. ¿Saben por qué? Porque la información que tengo, al menos por el momento, esos títulos se van para un garaje allí en Omaha, en la tierra del ganador, me refiero a Terence Crawford, y allí van a quedar guardados hasta el próximo año. No se sabe a quién va a enfrentar Terence Crawford, pero se teme que suceda lo mismo que sucedió ahora con Terence Crawford en las 147 libras y en las 154 libras, fundamentalmente, que fue esquivando, que fue eludiendo la pelea contra Sebastián Latorre y Fernando Fundora, que le fue complicando la gestión de esos cinturones por parte de la Organización Mundial de Boxeo, que ha estado ocupando un cinturón en receso, que no ha defendido, que no ha disputado en la Asociación Mundial de Boxeo. Realmente ha provocado un verdadero desmadre en términos de las resoluciones que se han ido dando para poder adecuarse a los cambios y a lo que no quería hacer Terence Crawford. Se espera que suceda exactamente lo mismo en las 168 libras y se tienen que preparar todos a que pueda repetirse la historia de Canelo Álvarez
un hombre que va a tener la 168 y va a estar sentado en su casa, va a estar allí disfrutando de su victoria, esperando algo que no se sabe qué, pero con esos cinturones nuevamente congelados. De ahí entonces a que existe esa expectativa de lo que pueda suceder, si le van a ordenar o no le van a ordenar alguna defensa, pero les quiero decir algo. De acuerdo a algo que conocí en estas últimas horas, de entre los presidentes de los organismos, hay una enorme, altísima molestia a la que se suma, obviamente, esta vez Mauricio Sulaimán, que ha dado pocas declaraciones, que se mostró fastidiado, se mostró muy contrariado por la derrota de Canelo Álvarez y que tiene que empezar a enfocarse en otros grandes problemas que ya no tienen nada que ver con Canelo Álvarez. El primero de los grandes problemas que hay allí alrededor de lo que pueda suceder con ese título, esos títulos que tiene Terence Crawford, es que si se demoran, no va a demorar que en estos próximos días Osley Iglesias va a ser declarado como el retador obligatorio del nuevo campeón. Termina de ganar una eliminatoria el cubano en la 168 de la FIB, pasó al primer lugar y por el tema de los plazos ya estamos muy cerca, muy próximo a que deba definir el próximo retador obligatorio y obviamente eso es Osley Iglesias. Por ahí puede haber algún conflicto, un cortocircuito por el hecho de que va a estar con todos los títulos a disposición allá en su casa de Nebraska, Terence Crawford, aguardando las órdenes de Turkel-Ajik, pero hay que esperar qué es lo que hace la FIB. ¿Y por qué les digo que hay que esperar? Porque a raíz de lo que le hicieron, esa verdadera humillación que le hicieron, que no le dieron una credencial, que les dieron apenas 3 entradas, que lo sentaron fuera del ámbito de privilegio allí a los presidentes de los organismos, y los únicos que estaban, no sé si lo vieron, eran Mauricio Sulaimán del CMB y obviamente el licenciado Gustavo Olivieri, presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Un rato antes se retiró del recinto el presidente de la Federación Internacional de Boxeo, precisamente, y por ese lado entonces hay una enorme molestia, malestar con la manera en que fueron tratados. Yo no dudo que incluso adelanten los plazos y le ordenen a Terence Crawford ya quizás este mismo mes esa pelea contra Osley Iglesias, rompiendo entonces cualquier plan para que siga siendo indiscutible en el 2026. Tampoco tengo dudas de que si hay una suerte de carrera a ver quién llega primero y le ordena, en el caso de la Organización Mundial de Boxeo, le ordenan una pelea obligatoria y tampoco dudo que suceda lo mismo con la Asociación Mundial de Boxeo. Es un misterio lo que pueda pasar con el Consejo Mundial de Boxeo, que se ha quedado ahora sin su mayor comodín en todo esto, que es precisamente Canelo Álvarez con todos los cinturones. Hay que esperar después que salga de ese marasmo que ha provocado la derrota del mexicano Mauricio Sulaimán y seguramente nos puede sorprender con alguna decisión. Pero en el próximo bloque les voy a hablar del Consejo Mundial de Boxeo y quizás de lo que les voy a decir salga la respuesta a lo que va a hacer Mauricio Sulaimán en estos próximos meses con esos cinturones, que en teoría va a ser más de lo mismo. Estaban en Guadalajara, ahora se los va a llevar allí a su tierra, Terence Crawford, y vaya a saber hasta cuándo. Los mantiene guardados como Canelo, pero en su garage. El tercer tema de este video de miércoles, seguramente muchos de ustedes lo estaban esperando, es la gran pregunta que nos hacemos: ¿quién reclama la revancha primero de Christian Mbili y Lester Martínez? Es algo que está en la tapa del libro, eso tiene que suceder en cualquier momento de estas próximas horas. Me llama la atención que ya no haya sucedido, pero se supone que antes de terminar esta semana tendríamos que tener novedades. ¿Y cuál tiene que ser la novedad? La única. Esos dos se tienen que enfrentar nuevamente. Me refiero a esa revancha de la pelea que se robó todos los galones, se robó todos los aplausos y dio el gran espectáculo. Entre los dos, Mbili y Lester Martínez, sumaron más de 1.700 golpes combinados. Realmente fue una pelea increíble, de palo a palo, se dieron con lo que tuvieran. Realmente nunca como en esta oportunidad un empate fue más merecido, pero está claro también que esa pelea merece una revancha y yo tengo plena certeza de que eso va a suceder. El punto es cuándo la ordenan. Tendría que ser rápidamente, precisamente porque las 168 libras necesitan ahora valorizar estos campeonatos interinos, porque los cinturones salieron del control de Canelo Álvarez y es el momento de dar el salto y de ocupar
una división que ha estado secuestrada, que ha estado totalmente frisada en el refrigerador por tanto tiempo. Y precisamente esta pelea de Nvili y Lester Martínez es una de esas peleas, como me imagino puede serlo, que le ordenen a Crawford una pelea contra Osley Iglesias y los que sean, porque son muchos en este momento los que están allí en las 168 libras y nos están privando de reales grandes espectáculos como el que nos dieron precisamente el guatemalteco Martínez contra el canadiense de origen africano Christian Nvili. Yo no tengo dudas de que eso va a suceder en cualquier momento de las próximas horas. El asunto es quién lo hace primero. Si lo reclama el equipo de Lester o lo reclama rápidamente el equipo canadiense de Christian Nvili. ¿Qué significa esa pelea y cuál es la gran incógnita? ¿Qué va a hacer el Consejo Mundial de Boxeo? Esperemos que sea una pelea a 12 asaltos y esperemos que el ganador ya de antemano se anuncie que automáticamente se convierte en el retador de Terence Crawford y van inmediatamente también a hacer el protocolo oficial, el llamado oficial a 30 días de negociaciones, aquello de la subasta, para empezar a limpiar un poco esta división. Porque como les dije antes, si se duermen en los laureles, Terence Crawford se va a ir a dormir, pero nuevamente con los cinturones congelados, como lo han estado en los últimos 3 o 4 años. No los ha defendido Canelo Álvarez, excepto en peleas preparadas, como fue como Berlanga, por ejemplo, que la AMB lo subió al primer lugar para que fuera obligatoria, y como lo iban a hacer con Hamza Chiraz. Ojalá que pronto, de inmediato, ordenen esa pelea de Martínez con Nvili, y ojalá que de esa misma pelea inmediatamente se ordene entonces una obligatoria contra Terence Crawford. Yo sé que muchos de ustedes se van a quejar. Esto va a provocar también otro escándalo en los foros por aquello de que si a Canelo Álvarez nunca el CMB le ordenó en los últimos 4 años una pelea mandatoria, es un absurdo, sería ridículo que después de obtener los títulos o el título del CMB contra Canelo Álvarez, Mauricio Sulaimán salga directamente a ordenarle una pelea al ganador, Terence Crawford. Pero está de por medio aquello de que si no salen rápidamente a cumplir lo que dicen los reglamentos, vamos a seguir viviendo la misma historia el próximo año. Vivir la misma historia el próximo año significa seguir hundiendo a este boxeo que ya viene recibiendo demasiados palos en este último tiempo. En la pelea del sábado ocurrió lo que no correspondía, pero quizás para empezar a mejorar sucedió aquello que convenía. Y lo que conviene en este momento es que empiecen a ordenarle peleas al campeón de la 168 y qué bueno sería que empezaran con el ganador de una posible revancha entre Lester Martínez y Christian Nvili. Amanecerá y veremos, pero ojalá que cuando amanezca nos den ese anuncio.